Jorge, bienvenido a esta casa. Muchas gracias, Gastón. Gracias por el espacio, gracias por la audiencia, gracias por tu tiempo. Es un placer. Vamos a platicar de todo un poquito, pero cuéntame un poquito de ti, de tu infancia, de tus inicios. Correcto. Y ya después vamos a entrar de lleno porque este cambio de ser un empresario exitoso a meterse en la vida pública y política de la sociedad. Correcto, con todo gusto, Gastón. Bueno, pues la familia es oriunda y justamente acá se emprende el proyectar, echar raíz, ¿no? Mi padre nacido en Minatitlán, mi madre nacida en Tehuantepec, y por circunstancias entre el desarrollo de la misma vida, de lo que es el fruto y futuro de estas dos personas que se unen, donde sus raíces son del Medio Oriente, ¿no? Okay. Y así se busca justamente un espacio para emprender la familia, echar raíz y justamente dar cuenta de lo que es mucho este gen de la vida, donde pues en el Medio Oriente y sobre todo hablando fenicios, dan cuenta mucho de ese desarrollo que es justamente el comercio. Y es donde se emprende y se establece la familia aquí en Tuxtla Gutiérrez, por ahí de los 61 para ser exactos. Ok. Esto da cuenta de mucho de lo que en el poder desarrollar la familia y poder convivir, pues Tuxtla en ese un gran espacio para, ¿por qué no? Aunque carente de servicios y de infraestructura, sí con muy amplio el espectro de lo que es el convivio social, el tejido social. Claro. Y esta parte es la que da origen mucho a que, así como en mi familia, muchas familias creyeron y compusieron este adecuado mundo del Tuxtla para poder enlazar y generar el tejido social, el enlace de la ciudadanía, y poder dar cuenta de lo más valioso que es justamente la familia. Has caminado mucho, has crecido aquí, has estudiado. Vamos a platicar un poquito y vamos a jugar con una línea del tiempo. Claro. ¿Qué es lo bueno, qué es lo lindo que te acuerdas de aquella infancia? Bueno, de esa infancia, Gastón, me recuerdo mucho esa relación muy fraterna con lo que son las gentes de Canas, ¿no? Aquellos a los que les mencionábamos los tíos, las tías. Aquella convivencia en la cual por las tardes siempre colocaban las sillas frente al portal de casa, y en el saludo, en el caminar de los chamacos que íbamos justamente al parque o acostumbrábamos a lo que es los cines, las matines, pasábamos frente a ellos y buenas tardes tío, buenas tardes tía. Siempre el saludo y la referencia de lo que es justamente una vinculación social, ¿no? El respeto obviamente a los mayores. Ellos obviamente contestan, buenas tardes hijo, ¿de quién sos vos hijo? Pues ya decía yo, de a mí encima, hoy me saludas a tu papá, un gran amigo, en fin. Y esa convivencia también te daba algo muy importante, Gastón, identidad, ¿no? Identidad y pertenencia, que es algo que creo que hemos ido perdiendo a través del tiempo. Eso es muy cierto. Y la responsabilidad cívica, que también la hemos dejado a un lado y no la hemos retomado, y creo que las nuevas generaciones tienen un gran pendiente ahí, que es retomar esa parte de la conciencia cívica y de la responsabilidad cívica. Es muy cierto, es muy cierto esta parte. Por un lado el respeto, pero por otro lado el reconocimiento y el orgullo de cuáles son nuestras raíces, de dónde venimos, de a quién pertenecemos. Y esta parte se ha desdibujado mucho hoy en día en nuestro Tuxtla, en nuestro Chiapas y en general en México. Aquí este recuerdo de infancia, pues obviamente era el saberse que se sentía uno cobijado, seguro, sin la obviamente oportunidad de la tecnología como son los celulares, sí, la geolocalización de estos. Simplemente los vecinos decían, don Amín, su hijo está saliendo del colegio, su hijo está ahí en el parque y ubicadísimo, sí, ¿no? Tal cual. Y con eso teníamos más que claro de también que el cobijo en cualquier necesidad que tuviésemos, tocábamos puerta del vecino y daban pauta para poder recibirte, decir, espérate aquí, yo voy a llamar con tu papá y vamos en esto. O sea, no había
una lejanía con la sociedad, había Claro. mucha integración entre esta. Hoy, desgraciadamente, se ha perdido mucho en ello. Los orígenes, obviamente, y la parte que integra mucho a la familia, justamente es esta, la convivencia, el sabernos quiénes somos, en dónde estamos, qué queremos de nuestra tierra. Y aquí el desarrollo de la familia en materia económica pues fue simple y llanamente, como bien decimos, el comercio, siempre en iniciativa privada, siempre el aprendizaje del padre, estar uno tras el mostrador, y así el crecimiento fue dándose, conociendo, aprendiendo siempre de lo que es la figura fuerte, en lo que es la familia estructural de esos entonces, cómo se dibujaba la sociedad, seguir los pasos de este. Y ese fue el principio justamente. ¿Qué es lo que más recuerda de esos primeros pininos en el comercio? Bueno, que había una razón muy clara de quién es el comerciante, quién es el ciudadano, la ubicación de cada uno de ellos, la atención obviamente sobre lo que es la ciudadanía, el poder generar hacia ellos la confianza justamente de que el negocio tenía un nombre y un apellido. Claro. El señor tal del apellido que es el responsable y propietario de la tienda. Y con esto te dabas razón de decir, fui atendido por don fulanito, don sutanito, ¿no? Y esto daba mucho esta cercanía, el sentirse no solamente atendido, sino una razón de el intercambio, ¿sí? La palabra, el comentario, siempre la disposición en ello. Mucho el aprendizaje con mis padres fue que entre hermanos apoyábamos un poquito en lo que era en los tiempos de próximos a Navidad, pues el marcaje justamente de los juguetes. Mi madre nos ponía sobre un tripié el precio y ahí íbamos justamente marcando el tipo de artículo y el precio al cual se estipulaba en esto. Por otro lado llegaba a bodega porque se tenía un espacio de la recepción de mercancía, y esta bodega después surtía lo que era el supermercado que estaba en Cuarta Poniente y Avenida Central, supermercado Su Casa. En ese entonces, a un ladito del cine Chiapas 70, en donde pues mucho era justamente el punto neurálgico justo de ese Tuxtla, de mucho la convivencia en la parte céntrica de la ciudad. Exactamente, el otro día platicaba y justamente le decía a unos amigos aquí, y le digo, a veces tal vez uno peca en la parte de querer regresar a los viejos tiempos, por llamarlo de una manera, por la nostalgia de lo que significaron, ¿no? Claro. Los 70, los 80 y demás, pero en definitiva lo platicábamos y decimos, el poder regresar al centro, el poder caminar, el poder salir, el no estar pendiente si ya anocheció, mejor hay que irse porque se vuelve peligroso. Exactamente, si esto, aquello, muy cierto. No son temas menores. Y definitivamente es algo que entre todos, porque creo que también es lo que hablábamos, ¿no? La parte cívica, entre todos tenemos que empezar a trabajar. Por supuesto. Tanto de la mano de la sinergia, porque en definitiva las juventudes hoy en día están un poquito ateas del tema político. Claro. Pero hay que entender que la sociedad camina con la política y la política debe caminar con la sociedad. Es muy porque cierto. Si no vamos a tener, dirían los historiadores, los pueblos que no tienen memoria, mucho menos futuro. Es cierto, es muy cierto esto, Gastón. Yo recuerdo mucho lo que era aquí en la Plaza Central, el Parque Central, vamos a llamarlo, que teníamos los domingos ya sí o sí a la banda de música de tránsito del Estado. Y esta banda estaba justamente bajo el kiosco dentro de la plaza. Esta daba mucho la pertenencia a ese Tuxtla de convivencia, de atracción justamente a los ciudadanos a caminar y disponer de una plaza que es una plaza cívica, ¿no? Claro. Esa convivencia hoy daba cuenta de la razón del entender que además el factor económico en la zona daba sustento, daba el convivio y también mucho de la vida política, social, económica en el Tuxtla de antes, ¿no? ¿Será muy difícil volver a eso? Creo que no.
¿Por dónde empezar? Uno, primeramente por darnos el espacio a sentirnos orgullosos de lo que es nuestro Tuxtla. Ciudadanos tuxtlecos, conejos, conejas. Dar razón de que somos parte de un latente de una ciudad que debe tener una transformación, sí, debe irse sobre una vinculación de modernidad, amparando la tecnología en salvaguardar la seguridad de los ciudadanos, pero también promover lo que es esta integración ciudadana a través de actos, eventos, circunstancias que permitan darle nueva vida a este centro, que es el centro neurálgico de nuestra capital y de una capital que debe representar dignamente a un estado grande y maravilloso como es el estado de Chiapas. Sin lugar a dudas. Y creo que justamente esa parte que te lo consultaba fuera de cámara, ¿no? Cómo es pasar de la vida privada a la vida pública. Qué tan fácil y qué tan difícil y qué tanto mueve tu amperímetro, porque me imagino que cambia mucho la dinámica. Claro. Sin duda el paradigma aquí es romperlo. Lo dijiste, la vida política tiene que ser parte de una vida que también influya, entusiasme, convoque a lo que es la vida económica y social de nuestras ciudades, de los ciudadanos. No puede estar uno alejado, no puede uno ser espectador, sino también que esto sume y dé a ser actores de los destinos de no solamente nuestra ciudad, sino del Estado. Actores donde obviamente demos razón de que las nuevas generaciones tienen y saben cómo a estas circunstancias ser competitivos en, como decir, una sociedad que esté a nivel internacional. La tecnología ha hecho que nuestro mundo sea cada vez más pequeño. Hoy sin duda podemos tener mucho este enlace con grandes gurús económicos, financieros, médicos, a través del simple clic, ¿no?, de un enlace de internet. Y esto da razón a que tú, estando en Tuxtla, puedas ser también proclive de entusiasmar a muchos de los que son de tu propia ciudadanía, a invitarlos a promover y ser promotores de un Tuxtla que hoy debe de ser, primeramente, una capital con mucho entusiasmo, con una evolución, con progreso, pero también una ciudad capital humana, que dé mucho el respeto a lo que es el ciudadano, la ciudadana. Exactamente. Esta es la parte donde hoy tenemos que hacer más énfasis. Sí. El vivir en Tuxtla debemos de ser orgullosos, ciudadanos, de estar en una capital que promueve y propone. Y ese es el Tuxtla que yo veo. Exactamente, eso es muy importante, porque digo, construir sociedad es fundamental hoy en día, y justamente ir rompiendo justamente estos paradigmas que tienen que ver con los colores, con las banderas, con los partidos, que independientemente de que existan o no existan, nosotros debemos pensar en una sociedad para nuestros hijos. Por supuesto. Digo, a lo que me lleva la pregunta es, te levantas en la mañana, te ves al espejo, ¿qué te motiva? ¿Cuál es tu motor? ¿Cuál es la razón de decir, ¿sabes qué? Yo le voy a entrar, yo me voy a animar, yo lo voy a hacer, yo voy para adelante? Pues el principio, mi estimado Gastón, es ¿qué es lo que no te gusta que hoy ves? Y si eso no te gusta, ¿cómo lo puedes cambiar? Sí, bien, un granito de arena puede ser en este gran marasmo del desierto de arena, pero de granito en granito se va sumando mucho esto. La suma obviamente entre amigos, familiares, la suma entre vecinos, la confianza que uno pueda en ello generar y al mismo tiempo ser motivado por otros, da cuenta de lo que tenemos que ser empáticos con nuestra propia sociedad. No alejarnos de lo que nos da raíz y nos da identidad. Y esta parte importante, Gastón, es ¿qué motivó a Jorge Simán? Lo que no me gusta es justamente lo que hay que cambiar. Y lo que hay que cambiar es aquello que con nuestros conciudadanos hemos denotado grandes oportunidades, pero también muy grandes retos que hay que ser enfáticos. Si no nos movemos, si no actuamos, nadie va a venir a darnos esa mano para salir adelante. Claro, sin lugar a dudas. Entre nosotros tenemos que empezar a Sin lugar a dudas. ¿Cómo te ves en un futuro inmediato, los próximos 3 años, próximos 5 años?
En los próximos 5 años, entregándole buenas cuentas, oportunidades, generar en esto mucho la empatía social, creando oportunidades y ser puente justamente para jóvenes en cuanto a ese anhelo y progreso. Obviamente dignificar mucho a nuestros viejos, generar aquí mucho más el respeto a los que ya portan canas y con esto un tejido social más fuerte, más digno, pero sobre todo orgullosos chiapanecos y tuxtlecos. Lo que dices me trae un recuerdo de hace unos 15 o 16 años. Sí. Viajando me toca presenciar una cena era una familia japonesa. Uh-huh. Entonces estaban todos hablando mucho y en un momento escucho que hay silencio total. Sí. Y escucho un susurro. Entonces me acerco y digo, bueno, pasó algo y demás. Uh-huh. Y le pregunto a la persona y me dice, no, es que está hablando el abuelo. Exacto. Entonces el abuelo habla en este tono y en este tono nosotros lo vamos a escuchar, lo vamos a entender y justamente que hable significa que nos está dando un poco de su sabiduría. Eso. Entonces tú dices, wow, ¿cuánto nos falta aprender de un montón de esas cositas? Y bueno, y otra cosa que no es un tema menor, lo hablamos también fuera de cámara, el tema de esa parte de sensibilidad y respeto hacia las autoridades, hacia la bandera, claro, hacia el himno y hacia el día a día que tenemos, que lo hemos perdido definitivamente. Por supuesto. Que no es un tema menor porque es lo que nos identifica. Claro. Y si no nos identificamos y si no nos sentimos, diríamos, con el respeto necesario para en este caso para la Guardia Nacional o para el Ejército o para la Policía y demás, ¿cómo construimos una sociedad segura? Pero yo recuerdo mucho en esto, Gastón, y permíteme acotar justamente a lo que comentabas, la cultura de allá del Oriente Lejano, japonesa, sin duda de mucho respeto, de mucha pauta significativa a lo que es él o aquella que ya sus canas denotan en cabeza. Mucho es justamente eso, pero eso también lo vivimos en México, no hay que olvidarnos, no tiene mucho, y justamente doy razón de mi generación, que dábamos cuenta de lo que es el respeto a nuestros mayores. Simplemente recuerda uno, la mirada del padre o de la madre era momento. Ya no algo no estoy haciendo bien y hay que corregir en ello. Entonces, esa particularidad justamente es la que hoy tenemos que ser más enfáticos. El respeto a los mayores, el respeto a la maestra, el respeto al maestro, el respeto a ese policía que portaba un uniforme digno, con una placa que pesaba, ¿no? El respeto a autoridades, el respeto a la sociedad misma, el respeto a lo que no es mío. Yo recuerdo ese Tuxtla donde habían vehículos estacionados con los cristales abiertos, nadie metía mano de nada hacia el vehículo. El automóvil estaba abierto la puerta, abierto el cristal. Era un Tuxtla seguro. Lo que dejaras en tu vehículo lo volvías a encontrar. ¿Qué más decir de la casa? Que esos, vamos a decir, escasos, significativos, decir de que entraron a mi casa eran esporádicos, eran casi noticia a primera plana. Hoy es una constante esto. Da uno razón de decir, bueno, sí le robaron, le hicieron daño, no, bueno, es normal, ¿no? Y esas normales... No podemos empezar a normalizar todo porque claro, no es un tema Gastón, menor. esa es la parte trágica, que entremos en el terreno de lo normal, y lo normal no debe ser eso es lo anormal, eso es lo que no va con una sociedad que está tejiendo una estructura de respeto, una estructura sólida, que lo más valioso aquí es la ciudadana, el ciudadano. Eso es lo importante. ¿Sí? No perder los valores que dan cuenta del por qué estás en Tuxtla, ¿no? Así es. Si yo te pregunto hoy qué significa Chiapas para ti, ¿tú qué me dirías? Razón de vivir. Justamente el espacio donde se nos dio la oportunidad y esa fortuna de estar en el mejor terreno que la patria y el país pudo dar. Chiapas para mí es belleza, es desarrollo, es familia, es futuro, pero también pasado. Este es el Tuxtla, este es el Chiapas. Ok. ¿Eso es lo que te llevó a tomar la decisión de ser parte y de querer ser parte de este nuevo cambio?
Claro, claro, sin duda. Okay. Como emprendedor, como empresario, tienes pensamiento sin duda de velar por las oportunidades. Y muchas oportunidades sin duda para muchos empresarios hay otras tierras a las cuales podemos accesar. Hay otras tierras a las cuales nos pueden dar una visión y una vertiente de progreso más álgido quizás. Pero tus raíces están aquí y no puedes olvidar esas raíces. No puedes ser un tanto indigno de cuál es tu casa, qué es tu hogar, qué significa para quienes ya vivimos aquí el decir, y la próxima generación, ¿quiénes ocuparán este terreno? ¿Quiénes ocuparán la casa? Justamente esta es la razón de decir, tampoco puedo ser yo insensible y olvidadizo de lo que son mis raíces. Esta parte es mucho de lo que da la certeza de saberse quiénes somos. Claro. ¿Por qué Chiapas? ¿Por qué Tuxtla? Y sin duda es un sentimiento, Gastón, que comparto no solamente con la familia, sino con muchos amigos. A muchos de nosotros nos tocó, insisto, por aquella falta de infraestructura, estudiar fuera del Tuxtla. Muchos de nosotros, afortunadamente, venimos a tomar batuta de la nueva generación en los negocios. Que no es un dato menor. Justamente tu generación ha marcado justamente esa tendencia de regresar. Exacto. Las nuevas generaciones no regresan. Así es. Ya no regresan a Tuxtla. Entonces se produce lo que llaman, o llamaron durante muchos años, fuga de cerebros. Es cierto, pero entonces, aquí hay que ver por qué, Gastón. Hay que ver por qué. Pues quizás nuestra tierra no veló por esas oportunidades. No se dieron las condiciones. Generamos en esto un vacío justamente en lo que es el Tuxtla, el Chiapas que anhelamos, y el Tuxtla y el Chiapas de las oportunidades fallidas. Hoy tenemos que ser muy claros. Chiapas y Tuxtla, sobre todo, deben de ser la cuna de nueva generación a grandes talentos. Y vaya que sí lo hay en Tuxtla. Materia prima que es mujeres y hombres jóvenes, hoy con grandes talentos, visiones, entusiasmo, lo hay. Hay que ser simple y promotores de que eso ocurra. ¿Por qué 3 aspectos empezarías? Así, inmediato. Seguridad, primero. Segundo, tender puentes justamente a lo que es, a partir de la seguridad, el ánimo de invertir, generar en esto. Y una herramienta muy importante, Gastón, muy importante, educación. Bajo esta tesitura, la educación es la llave que abre puertas a nuevos horizontes en todas las civilizaciones, en todas las ciudades, en todos los países. Cuando tienes en esto el amalgamiento entre la oportunidad, la certeza y la educación, generarás hombres y mujeres grandes en un progreso competitivo a nivel internacional. Tuxtla debe de ser hoy cabeza de serie de la mejor capital del sur-sureste, con un anhelo muy claro, punta de lanza de un Centroamérica que hoy debe estar más empatado hacia políticas públicas y sociales hacia nuestro país. Con ello, una vertiente muy clara que es el desarrollo económico de una frontera que debemos cambiar esa naturaleza. Debemos ser más empáticos justamente con lo que es mirar al sur, enlazar al sur y generar más en esto las oportunidades de desarrollo. Pero tienen que haber políticas públicas justamente proclives para ello. Tienen que ir acompañando y tenemos que ir entendiendo que como sociedad también tenemos que ir madurando y que podemos seguir protestando y podemos seguir marchando, pero con orden, con respeto. Porque exacto, en definitiva no podemos estar yendo y viniendo constantemente en esa dinámica de anarquía, porque esa anarquía nos hace ver mal. Así es. Y la imagen que generamos al exterior, queriendo ser un Chiapas turístico,
es muy mala. Sí, muy de acuerdo contigo. Dejamos mucho ahí que desear. Entonces tenemos que trabajar justamente con las comunidades y demás y hacer entender que parte de hacer ver a Chiapas es justamente que todos estemos integrados en un mismo esquema. Esa es parte importante en esto, Gastón. La parte de la inclusión de las mujeres en actividades socioeconómicas, culturales, políticas, la parte de la inclusión de los jóvenes justamente como el valor agregado de lo que la sociedad debe de promover, generar. Pero hablamos de una sociedad joven que no esté simple a la expectativa de la mano alzada, la mano estirada y recibir regalos y dádivas. Esos no son los jóvenes tuxtlecos, esos no son los jóvenes chiapanecos, Gastón. Yo soy convencido de que los jóvenes hoy tienen mucho potencial por aportar. Hay que darles oportunidad, no dádivas ni regalos. Hay que generar en esto esa cultura del esfuerzo, dar la caña, no el pescado. Claro. Aquellos que piensan que los jóvenes son para recibir sin merecer, están muy equivocados. Esos no son jóvenes chiapanecos, esos no son jóvenes tuxtlecos, esos son sueños guajiros de algunos que tratan de ver que la vida es muy sencilla y muy fácil. No lo es, tiene sus obstáculos, claro, tiene sus grandes retos, pero también, y lo digo muy sincero, mi estimado Gastón, los grandes beneficios y satisfacciones de decirte, te ganaste ese peso a sudor, pero digno, por ti, por tu esfuerzo. Y así tenemos muchas mujeres y hombres justamente en Tuxtla, aquellos locatarios de mercado que levantan su cortina todos los días, poniendo en riesgo su propio patrimonio, sin saber si el próximo peso va a llegar o no, si no es por el esfuerzo justamente de esto. Hay que dignificar esos trabajos, hay que potenciar justamente esto, hay que tener justamente una cultura del consumo local, hay que crear en nosotros la potencialidad de hacer más fuerte nuestra economía, dando obviamente razones de certeza, de seguridad, a aquellos que están apostándole a invertir todos los días en un Chiapas, que sin duda da oportunidad a crear empleo, claro, a mejorar la vida y el progreso de jóvenes, de mujeres, pero también de aquellos, pues, ¿por qué no decirlo?, empresarios que han apostado por muchos años y que han creado nombre y apellido en Tuxtla también. Sin lugar a dudas. ¿Qué crees que fue lo más difícil de emprender? Romper esa inercia de la cual podía uno estar sentado esperando que los tiempos fueran mejores. Porque además venimos de una cultura o de una idea o de una educación que justamente estudias para trabajar en un lugar determinado 8 horas. Claro. Y yo por ahí escucho a mi hijo que tiene 10 años y me dice, papá, yo voy a ser youtuber. Ok, bueno, hijo, está bien, pero vamos a ir viendo a ver qué otras cosas podemos ir viendo, claro, le digo, porque tienes que aprender otras actividades y demás, pero las dinámicas cambian mucho. Es muy cierto. Y en los próximos tal vez 10 años ya el esquema social y el trabajo sea totalmente diferente. Muy cierto. Entonces, cuando el hombre llegó a ser la pauta misma de decirse, ¿en qué momento somos sedentarios? ¿En qué momento puedo yo decir la tecnificación de mis capacidades? Ahora puedo dominar la agricultura, puedo dominar algunas bestias para que ésta sea más fácil, el arado mismo, y de esta siembra sea mi sustento. Esa transición de pensarse que antes éramos recolectores y cazadores, ahora somos agricultores y fomentamos en este sedentarismo crear la urbanización, la estructura de nuestro pueblo, la estructura de nuestra sociedad, da cambio para decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué actividades serán las que voy a poder yo emprender? Dejamos aquello y ahora emprendamos esto. Y entonces hablamos de nuevas vertientes de la actividad proclive a una economía de la que nos dé sustento como sociedad. Claro. Sin duda, no está equivocado tu hijo. Hay nuevos retos, nuevos paradigmas, pero también mucho de esos anhelos del cómo ocuparnos. Así es. 15 años, 20 años antes no pensaríamos en esto. Sin lugar a dudas. ¿No?
Sin lugar a dudas. Pero hoy son grandes retos que tenemos que asimilar, ¿no? En esa línea del tiempo, vas caminando por el centro de Tuxtla y frente de ti pasa tu infancia. Está el niño de tu infancia. ¿Qué le dices a ese Jorge pequeño de 10, 12, 15 años? Sin duda es ese niño decía, ¿y por qué no tenemos tal o cual espacio como lo tienen grandes ciudades? Una ciudad de México, en nuestro Tuxtla. Y hoy doy cuenta que el valor no era la infraestructura. Hoy doy cuenta de lo que vale es la estructura social, la empatía de nuestra comunidad. La razón para poderse decir, oye, llegas a casa a mediodía y tomas alimentos con tu familia, eso no se da en cualquier lado. Ese es un valor que todavía tenemos en Tuxtla y que podemos decir, ¿cuántos no tienen esta oportunidad? Valores que hoy, sin duda, compaginan a la familia, entrelazan a todos los integrantes, dan cuenta de un espacio significativo, muy potente, para decir, echa raíces aquí. De chamaco, obviamente, eso no lo ve uno, pero a tiempo o distancia dices, ah caray, ¿cuánto valía esa mesa compartiendo con mis padres, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Qué te gustaría decirle a la sociedad tuxtleca? Tantas cosas, Gastón. Primero, seamos conejas y conejos orgullosos. Nuestro orgullo tuxtleco, sin duda hoy más que nunca, llama a decir, no te quedes inmóvil, camina, hay mucho, participa. Tu voto hoy, 2 de junio, debe de ser este gran cambio. Piensa diferente, vota independiente. Jorge Simán, muy agradecido por todos aquellos que me han impulsado, que me han apoyado, pero sobre todo aquellos que hemos acompañado en este caminar de un Tuxtla que queremos ver diferente, independiente. Vamos por ello, vamos a este Distrito 9, justamente por la Diputación Federal. ¿Dónde seguirte en redes sociales? Jorge Simán 1, ahí estamos. Gracias por tu tiempo, ha sido un placer y por muchas pláticas más de estas. Gastón, el agradecido soy yo y como siempre a la atención de tu agenda. Muchas gracias. Un gusto. Gracias.